Y ayer el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, dio a conocer la agenda fijada con el gobierno para el debate legislativo de la reforma educacional. En ese contexto, resulta que los alumnos de la Universidad de Santiago ya se preparan para elegir quién los va a representar en la Federación de Estudiantes y la CONFECH. Las votaciones, de hecho, de la segunda vuelta de estas elecciones de la FEUSACH van a comenzar desde este lunes y queremos conocer las posturas frente a los temas que van a marcar la agenda educacional durante los próximos meses. Y estamos con los candidatos que van a disputar el balotaje en la USACH: Marcial Lara, de la lista A, y Marta Matamala, de la lista B. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, me imagino que contentos. Sí, sí, ya, claro. ¿Y ahora tienen un poco más de diferencias ya en las posturas o no? ¿Ah? Sí, siempre Sí, siempre han tenido. diferencia. ¿Cuáles, por ejemplo? Ahora, ya. En estos momentos, yo ¿Sí? creo que lo que más nos ha dividido en los últimos días tiene que ver con el posicionamiento y que tuvimos durante el paro de los profesores. Yo creo que ahí tuvimos una postura interesante ¿Por qué? de diferencia. Bueno, yo siento que la diferencia más que nada se marcó en torno hacia dónde tenían que estar posicionándose las críticas o en qué tenía que estarse centrando el debate en los últimos días respecto al paro de los profesores. En ese sentido, nosotros como lista estábamos más de acuerdo en torno a que se tenía que relevar cuál era el mensaje de las bases, por qué se seguían movilizando los profesores, por qué todavía no estaban cumplidos los 5 puntos, y en ese sentido había que avanzar justamente hacia relevar ese mensaje, que era lo importante que tenía que ocurrir estos días, más que la defensa corporativa, sentimos nosotros, del colegio y de la organización en sí misma, que no tiene que ver con defender o con no defender la organización y la forma en la que funciona el colegio de profesores, sino que tiene que ver con que hay un sector del colegio que justamente hoy día estaba movilizado y que teníamos entonces que darle importancia a las razones por las cuales estaban movilizados por sobre la defensa de las direcciones, sentimos nosotros. Pero en el caso de ustedes, ¿qué pasó ahí? Sí, Tienen no. una postura distinta, por lo que veo. Nosotros, en rigor, no tenemos una postura distinta respecto a lo que han venido los profes planteando hace años. O sea, nosotros, la diferencia principal radica en que cómo nos involucramos o cómo no debemos involucrarnos en la forma en que toman los estudiantes, los profesores, o tienen ellos un mecanismo de decisiones, digamos. Por tanto, cómo nosotros nos vamos a involucrar en cómo ellos definen sus posturas nacionales. O sea, ellos no vienen a involucrarse en cómo el CONFECH viene a definir o cómo nosotros en definitiva nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a plantear el próximo año o este año. O sea, durante todo el año no hemos llegado a acuerdo en general las federaciones estudiantiles, y yo no he escuchado a ningún profesor cuestionarse respecto a las diferencias que hay respecto a lo que plantean los voceros del CONFECH, en tanto las distintas federaciones que plantean posiciones distintas. O sea, yo creo que va más radicado en eso y no estar en contra o no en la posición de los profesores. Giró la cabeza automáticamente, ¿eh? Sí, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, yo creo que ahí la diferencia radica en que las críticas siempre tienen que ir justamente en ánimo constructivo, entendiendo que estamos dentro del mismo movimiento estudiantil, dentro del mismo movimiento social por la educación. Y en ese sentido, es válido de parte de los estudiantes plantear que hoy día las representaciones estaban discordantes dentro del colegio de profesores respecto a lo que estaban haciendo las bases, tal como se ha planteado que en determinados momentos algunas dirigencias se alejaron un poco de lo que estaba planteando el movimiento estudiantil este año. Por ejemplo, este año teníamos a Nachla más cercana a lo que estaba planteando la nueva mayoría respecto a lo que se estaba discutiendo en verdad dentro del CONFECH este año. De pronto salía Nachla diciendo una cosa y de pronto salía Melissa diciendo otra cosa, y eso no implicaba que no se pudiera hacer una crítica constructiva a las vocerías que se estaban ejerciendo. Yo siento que en ese ánimo tienen que avanzar un poco las críticas hoy día. No tienen que ver justamente con sacar a un vocero o con, por ejemplo, atacar únicamente a Gajardo, sino que tiene que ver con que desde cada gremio y desde cada vocería se representen cuáles son los intereses hoy día desde las bases, y si hay bases que se están movilizando, entonces las vocerías tienen que representarlo. Y justamente ahí, como estudiantes, como profesores o como miembros en general del movimiento social, se pueden establecer críticas claramente. Siento que no tiene que ver porque seamos de diferentes gremios que no podamos emitir opiniones. Sí, yo no quiero enmarcar este debate tampoco no vamos a representar al colegio de profesores nosotros. O sea, nosotros vamos a postulantes, a representantes de los estudiantes de la universidad, pero hay que ser bien claro, las últimas decisiones que ha tomado el colegio de profesores, a diferencia de muchos gremios, por ejemplo, la consulta docente. O sea, cuando se propone una respuesta en torno a la agenda corta, el colegio de profesores, para acercar a la base de profesores, digamos, hace una consulta docente para profesores que están colegiados, y no. O sea, impensado también que el CONFECH
haga ese tipo de consultas para tener en claro cuáles son las posiciones de los estudiantes. Yo creo que hay decisiones que se toman en su conjunto. Inclusive la última respuesta que hace el Colegio de Profesores la toma en su último Consejo Nacional con casi 200 delegados y donde un tercio aprueba, digamos, los puntos. Pero claramente, claro, ustedes van por la FEUSACH, ¿no es cierto? Sí. Pero van a estar en la CONFECH que se relaciona mucho con el Colegio de Profesores. Y hoy día el Colegio de Profesores, al parecer, se ve, por lo menos, dividido entre que hay bases que reclaman que su dirección no les estaría tomando en cuenta algunos de los puntos y por eso que siguen movilizados cuando hace un par de días acaban de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo ven ustedes ahí la figura de Jaime Gajardo pensando en que se van a tener que relacionar con él en algún minuto, estando en la agrupación de todas las universidades en general? Sí, yo creo que el CONFECH tiene que asumir un rol de articulación. O sea, el 2011 los estudiantes eran un actor clave en el movimiento estudiantil, un actor que articulaba el movimiento social, que aunaba las distintas posiciones y que hoy día en rigor ha perdido esa posición. Por tanto, el rol que tiene que asumir primero el movimiento estudiantil en general es de articulación con los distintos actores, sin esta selectividad que hubo este año. O sea, recordar la federación actual de nuestra universidad, el último paro de profesores no fue capaz de convocarlo. O sea, nosotros tenemos esta dinámica de horarios protegidos para las manifestaciones que van en la línea de las movilizaciones por la educación y que la última vez nuestra federación no convocó. O sea, y ahí también el rol que asumimos nosotros más bien es de seleccionar a los actores con quienes relacionamos y sin embargo yo creo que nuestro rol y nuestro protagonismo tiene que ir en la línea de articular a todos los actores en perspectiva del fortalecimiento de la educación pública y en profundizar los cambios en el sistema educativo. Y por último, Marta, ¿está desgastada la imagen o la figura de Jaime Gajardo en ese sentido? Yo te puedo responder lo que yo personalmente siento como estudiante de pedagogía y como futura miembro colegiada del... Esperemos. Sí, me voy a colegiar, calma, sí lo voy a hacer. Yo siento que es una figura que está desgastada y está siendo cuestionada hoy día desde sectores del Colegio de Profesores. Eso no quiere decir claramente que él no siga representándolos, porque tal como dice Marcial, él fue electo. Sin embargo, eso no plantea cada vez, y nosotros lo sabemos, yo creo que Marcial lo sabe, cuando uno se presenta a una elección siempre puede recibir críticas estando ahí y siempre se le pueden hacer, por supuesto, acotaciones a lo que está haciendo o a lo que no está haciendo. Ahora nosotros como federación y como CONFECH nos relacionamos con los actores del mundo social y que están relacionados con el mundo de la educación. Y ahí hay que hacer hincapié en que nosotros no nos relacionamos únicamente con el Colegio de Profesores, no nos relacionamos únicamente con la CUT, nos relacionamos también con otras organizaciones que hoy día puede que sean más pequeñas, pero que están generando mucho más insumos para avanzar respecto a la educación que nosotros queremos. Por ejemplo, se ha cuestionado mucho lo que fue de parte de las juventudes cercanas al gobierno, de lo que fue el Congreso por la Educación de los Pueblos, que efectivamente se construyó con agrupaciones del mundo de la educación que eran mucho más pequeñas y que aún así levantaron una posición que viene a enriquecer lo que nosotros pensamos y lo que estamos planteando para una futura educación del país. Entonces, desde ahí nosotros planteamos que los estudiantes no se juntan únicamente con estos grandes conglomerados, sino que también se juntan con quienes hoy día están en capacidad y en disposición de poder avanzar. Si hay que sentarse, si desde el CONFECH se decide que hay que sentarse con el Colegio de Profesores, con la CUT, bien, no hay problema, pero también nosotros nos queremos sentar con diversos actores del mundo educativo que también tienen mucho que aportar en este debate. Siguiendo de los temas que están en este momento sobre la mesa, ya se ha anunciado que a fines de este año podría ya estar listo el proyecto Final Lucro, por ejemplo. Que la votación debiese estar lista y eso es lo que se ha llegado a ciertos acuerdos por lo menos en el Parlamento. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Con preocupación o con tranquilidad? Yo creo que va primero con preocupación. Creo que si bien un avance los 3 proyectos de ley que se enviaron, en particular del Final Lucro, hay muchos elementos ausentes. Y muchos elementos ausentes a partir de que el gobierno no ha estado a la altura de incorporar al movimiento social en la definición del fortalecimiento de la educación pública. O sea, creemos que hay un dejo, el Ministerio de Educación no ha sabido abrirle las puertas al movimiento social en perspectiva de que nosotros somos principalmente los aliados, somos quienes pusimos en la mesa estos debates. No fueron precisamente los sectores más conservadores del país, de la nueva mayoría inclusive, los que pusieron este tema en su programa, sino que fue precisamente el movimiento social a través de las distintas movilizaciones que pusieron este tema sobre la mesa y de que hoy en día no está siendo ignorado, precisamente. Y creo que yo veo con preocupación esa votación. Creo que es importante hacer un llamado precisamente a tipificar el lucro como un delito. Creo que hoy día no debe ser
un reproche social que lucre en la educación y no solo en todos los derechos sociales. Creo que eso no es menor y creo que esos elementos ausentes precisamente no se dan porque hay una apartación, digamos, que se aparta al movimiento estudiantil, al movimiento social en general de este debate. Creo que eso no corresponde en un marco de democracia donde finalmente somos nosotros quienes hemos estado poniendo estos temas sobre la mesa. ¿Y Marta? Sí, yo siento lo mismo. O sea, siento que este gobierno, si bien es su primer año, sigue las mismas tónicas de los gobiernos anteriores, en cuanto a que cada vez que existe una ley que es de interés para el mundo social y por el cual se ha estado manifestando, las discusiones entonces se tiran a finales de año, ¿cierto? Cuando las universidades entran en receso, cuando los colegios entran en receso, cuando es un poco más difícil participar y ser propositivo en las discusiones que están existiendo. Ahí justamente la reforma va a salir este año y si es que la ADC no logra hacer nada dentro, porque se ha visto claramente en los últimos días que han existido, no vamos a decirle descoordinaciones, sino problemas de ordenar la fuerza, yo creo, dentro de la nueva mayoría, donde claramente la ADC plantea una agenda diferenciada a lo que está planteando hoy día Michelle Bachelet. Ahí claramente pueden existir disrupciones que a nosotros podemos participar en ella o podemos darle más o menos piso para que ocurran, pero como movimiento social efectivamente nos están dejando de lado y eso tiene que ver con tirar estos proyectos al final del año y donde hay errores gigantescos, o sea, el que apunta Marcial, yo estoy totalmente de acuerdo con él, el lucro. Eso habla no de una incapacidad del gobierno de la nueva mayoría, habla de que no tiene ganas de sancionar el lucro. Habla de que el negocio ahí, desde sectores, han lucrado y se reconocen y están relacionados con el mundo de la educación y con los negocios. Hay que mencionar ahí también los intereses que tienen distintos sectores en este tema. O sea, si precisamente la ADC no tiene interés también en identificar el lucro y distintos parlamentarios de la nueva mayoría es porque en definitiva están defendiendo intereses. Y yo creo que eso en estos temas no puede ocurrir. Creo que es básico. Bueno, vamos a ir a una pausa. Para el regreso vamos a empezar a hablar temas de la universidad, a ver cuáles marcan la diferencia. Así que hacemos una pausa y ya regresamos ya con temas directos del interior de la USACH. Pluralista e independiente. Los temas que marcan la semana. Debate, entrevistas, análisis en profundidad. Todos los sábados. Actualidad central, discusión abierta. Presenta Universidad Central. Vea CNN Chile en América Latina. Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay. A través de DirecTV, canal 707. CNN Chile. Está pasando. Lo estás viendo. Bueno, estamos conversando con Marcial Lara de la lista A y Marta Matamana de la lista B de futuros aspirantes, aspirantes, futuros presidentes ya de la FEUSACH. A ver, temas de la Universidad de Santiago que en estos momentos les preocupan y que ahora ya se deben cambiar. ¿Cuáles? Democratización. Yo creo que ¿No hay democratización? No, o sea, se han dado pasos, ¿ya? Existen elementos que hacen pensar que vamos avanzando hacia la democratización, pero hay elementos que son urgentes, o sea, se nos abre la ventana justamente con la derogación del DFL2 para todas las universidades de Chile, de empezar a discutir el estatuto orgánico del 2008 dentro de la USACH, y justamente ahí nosotros tenemos una gran capacidad de incidir y de generar todos estos avances que nosotros necesitamos dentro de la universidad. Hoy día todo lo que funciona y las formas en las cuales desde se escogen a los decanos hasta lo más mínimo tiene que ver con acuerdos políticos y nosotros creemos que tiene que ser eso sancionado por ley. Tiene que hoy día los estudiantes tenemos que tener mayor capacidad de incidencia, de participación dentro de los espacios y también generar nuevos espacios de participación dentro de la universidad. ¿Capacidades o acuerdos políticos? Hoy día dentro de la universidad solo existen acuerdos políticos, por ejemplo, de que el decano lo pueden escoger los profesores dentro de una unidad,
pero en verdad hasta el día de hoy lo podría nombrar perfectamente el rector, ¿ya? Y eso a nosotros nos preocupa mucho, porque en definitiva queda a cargo del rector, nombrar o no nombrarlo. Por lo tanto, si en este momento a nosotros nos saliera un rector más autoritario, perfectamente se puede cambiar sin ningún problema. Por lo tanto, ahí la ventana de oportunidad del Estatuto Orgánico del 2008 y de cambiarlo y de avanzar mucho más en la democracia desde el 2008 hasta ahora es interesante. ¿Comparte lo mismo, Marcelo? Sí, una demanda histórica. ¿Y cuáles otras más hay? Yo creo, más allá de las demandas internas de la universidad, que creo que corresponden principalmente al nivel de participación, o sea, los estudiantes, trabajadores y profesores conocemos las bondades y defectos de nuestra universidad, por tanto, tenemos mucho que aportar en temas de presupuestos, en temas de infraestructura, etcétera, y hoy día nuestra opinión está ignorada. Por otra parte, creo que hay que ser bien sensato. Creo que también hay un nivel de participación bajo en la universidad. Un nivel de participación que radica principalmente en que no hay apertura de nuevos mecanismos en los cuales los estudiantes se sientan parte de las definiciones que toma la federación. Más cuando hoy en día tuvimos una federación que no fue capaz de cumplir en la tercera parte de su programa. Creo que eso también corresponde a una irresponsabilidad donde los estudiantes también se sienten apartados y no confían también de estos procesos. Si bien hubo una importante votación en estas elecciones, creo que no es suficiente y precisamente hubiésemos tenido mayor votación cuando de repente la federación sea capaz de cumplir con lo que se compromete y eso pasó en la federación actual, bueno, de un presidente que no vale la pena mencionar y que Marta es continuidad de ese proyecto. O sea, creo que es una irresponsabilidad y que los estudiantes también se sienten apartados de estos procesos de discusión. Abrir nuevos mecanismos de participación es importante. Eso es lo fundamental y eso al menos es nuestra propuesta y estamos convencidos de que a partir de eso también vamos a asumir un protagonismo importante a nivel nacional. Pero de los 18.000, claro, estudiantes aproximadamente votaron el 30%, 6.000 en las últimas elecciones. Sí. ¿Cómo buscan ustedes entonces democratizar o cómo ustedes van a buscar cumplir un programa? Porque ya se hace eso muy común, me parece que en general los candidatos, sea político o no político, los programas de gobierno, los programas en fines no se logran cumplir a su totalidad. Entonces, ¿cómo piensan ustedes plantear un proyecto que finalmente se logre cumplir y que logre justamente democratizar o hacer más partícipe a la sociedad estudiantil? Yo creo que ahí pasa por visualizar cuáles son problemas de índole orgánico y cuáles son problemas de índole político. O sea, cuando se cree que los estudiantes van a participar más únicamente porque existen más espacios, eso yo creo que es un problema de no comprender que hoy día si los estudiantes no participan cuando ya existen determinados espacios es por un problema de lectura política y de qué tanto sentido le hace ocupar ese espacio hoy día. Y ahí, por ejemplo, nosotros creemos que la democratización es importante, pero la democratización se puede alcanzar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos campaña y hacemos asamblea y llegamos a los compañeros haciéndoles comprender o evidenciando que en su realidad cotidiana la democratización es necesaria. Que hoy día es necesario poder participar de los presupuestos de la universidad, que hoy día es necesario poder participar de las mallas de la universidad. ¿Pero cómo lo piensan hacer? Bien, ahí lo primera patita, hay que generar campañas de difusión donde se llame a los compañeros a participar y donde también nosotros podamos recoger cuáles son los intereses de ellos. Cuando nosotros hacemos eso, podemos generar cierta sintonía, o no cierta, completa sintonía entre lo que puede hacer una federación, un centro de estudiantes, un consejero, con lo que están planteando nuestros compañeros de base. Y por otra parte tiene que ver también con la disposición y la articulación que nosotros podemos establecer, no solo como estudiantes, sino también hoy día con los académicos de la universidad, con los funcionarios de la universidad, con los subcontratados de la universidad. Ahí, cuando uno puede hacer esas dos cosas, se puede avanzar efectivamente en un programa. Yo creo que es irresponsable decir que la federación anterior no hizo prácticamente nada, porque este año tocamos, pero a plenitud, el tema de la subcontratación dentro de la universidad y hoy día una bandera de lucha. Y hoy día los compañeros entienden que es un problema que los trabajadores de la universidad vivan bajo la línea de la pobreza. Yo creo que cuando nosotros decimos que avanzamos en esas temáticas, estamos pensando en una sociedad diferente. Por lo tanto, plantear que aquí no se ha avanzado en nada a mí me parece no solo irresponsable, sino que me parece incluso una falta de respeto con los trabajadores que existen dentro de la universidad y que este año lograron avances históricos respecto a la forma en la que no solo lograron una bonificación en el sueldo, que no es menor, sino que también los trabajadores hoy día dentro de la USACH cuentan con más dignidad, y cuentan con más dignidad porque tienen estudiantes y tienen trabajadores y profesores que también están detrás de esa demanda. Sí, pero hay que precisar. O sea, yo planteé que hubo un compromiso que la federación actual no cumplió. O sea, ni la tercera parte la cumplió y el otro 70% del programa lo incorpora a la lista también a cabo. O sea, es lo que continúa, es la continuidad, como si el proyecto fuera de 2 a 3 años, sabiendo de que la federación, el periodo de federación dura solo 1 año. Eso es lo primero. Segundo, creo que abrir nuevos mecanismos de participación es fundamental.
generar ejercicio de plebiscitos, consultas estudiantiles que puedan determinar la posición de los estudiantes de forma más representativa, para nosotros es fundamental, como ejercicio. O sea, materias de definición interna de la Federación Estudiantes tienen que ser plebiscitadas por los estudiantes para, en definitiva, acercar a la Federación a los estudiantes y que se sientan representados con lo que la Federación hace. ¿Es factible realmente? Generar consultas estudiantiles, sí. Este año sí, pero que tengan influencia directa en decisiones, por ejemplo. Sí, o sea, efectivamente, en materia de definición interna de la Federación, que sean materia de plebiscito, que es como ejercicio. Y por otra parte, la necesidad de generar un congreso en la universidad que permita rearticular la organización estudiantil, fortalecerla en la medida de que hagamos partícipe efectivamente a nuestros compañeros de las decisiones. Hoy día no ocurre así. Hoy día hay carreras que son subrepresentadas, otras carreras que son sobrerepresentadas, y de que los estudiantes no asisten precisamente a las asambleas porque ven que su opinión no llega a buen puerto. Por tanto, creo que tener un congreso, y es parte de nuestro programa, la necesidad de abrir o generar nuevos mecanismos de decisiones para los estudiantes es fundamental, donde puedan ser ponderadas la cantidad de carreras que son más grandes, puedan ser efectivamente importantes a la hora de decisión, no absolutas. Eso es importante recalcarlo, pero sí de manera ponderada puedan tener mayor influencia, que hoy día no la tienen. Se está yendo el tiempo. 30 segundos cada uno para las conclusiones. Primera conclusión, yo creo que es necesario aquí informarse bien respecto a cuáles son las opciones que existen como lista. Creo que ahí hay que plantear la necesidad de un congreso. El congreso se viene arrastrando desde incluso antes de la Federación de Camilo Ballesteros. Entonces aquí plantear que solo las últimas federaciones tienen la culpa, irresponsable. Yo creo que aquí hay que ver qué es lo que se viene para el próximo año y la voz que necesitamos hoy día dentro del CONFECH y dentro de la USACH. Hay una oportunidad importante de crecer a nivel interno, pero también hay una oportunidad de crecer y de plantear, y hoy día que la USACH sea propositiva y sea líder dentro del movimiento estudiantil. Yo creo que en ese sentido nosotros podemos avanzar y somos una buena carta y una buena lista para encabezar ese proceso. Sí. Marcelo. Hoy tenemos unas elecciones de gran relevancia, eso es indiscutible. En la próxima semana, el lunes, martes y miércoles, esta semana se define el rol que va a tener los estudiantes del USACH en el movimiento estudiantil, el movimiento social, en el camino de un año donde efectivamente existen grandes posibilidades de conquistar las demandas del movimiento estudiantil, tener una reforma universitaria, en este caso, profunda, y eso va a depender del rol que tenga nuestra federación en el movimiento estudiantil. Y por otra parte, aquí tenemos dos caminos. Un camino, primero, que ha sido todo este año de marginación de los debates, que no ha sido capaz de articular y generar mayor participación, y por otra parte, donde podamos tener mayor incidencia, el camino que proponemos nosotros de incidencia, de poder profundizar los cambios que el sistema educativo chileno necesita. Marcial, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Que les vaya bien, y bueno, ya lo saben, todo el USACH de lunes a miércoles están las votaciones ahí por esta segunda vuelta. Que estén bien, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa y nos reencontramos ya a las 6 de la tarde. Ahora viene Conciencia Inclusiva a las 5, dentro de poco rato más. Nos vemos, que estén muy bien.